Las estructuras repetitivas en Postgres SQL permiten ejecutar un bloque de instrucciones varias veces de forma controlada hasta que se cumpla una condición. Se usan para automatizar tareas dentro de funciones, procedimientos o scripts, utilizando ciclos como el loop, el while y el for. Tenemos y vamos a evaluar las siguientes estructuras: la loop, la while y la for. En primera instancia, comencemos con la sintaxis del loop combinada con el exit when. Entonces, en Postgres, un loop es una estructura de control que permite ejecutar repetidamente un bloque de instrucciones sin una condición de salida automática. Es un bucle más simple, pero requiere que el programador incluya una instrucción de control como exit o return para salir de su ciclo. Su flexibilidad lo hace ideal cuando se necesita controlar manualmente el flujo o la interrupción de la ejecución. Usualmente siempre vamos a tener la palabra reservada loop, vamos a tener las instrucciones y le vamos a especificar cuándo va a salir. Entonces salga cuando se cumpla una condición y tenemos un end loop. Importante es, miren que el exit, listo, usualmente lo podemos mover dentro del bloque de instrucciones, listo. Entonces no es que tenga que ir en la primera línea del loop o en la mitad o al final, se puede mover, pero esta estructura se parece mucho a la estructura que se ve en PSI llamada repetir, donde se puede asegurar el cumplimiento de al menos una iteración. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En esta función llamada suma n, el objetivo es calcular la suma de todos los números desde el 1 hasta el valor que se recibe como parámetro, que en este caso es n. En la sección de declare se inicializan dos variables. La primera va a ser total, que almacenará la suma acumulada y va a comenzar en 0, y el contador, que inicia en 1 y servirá como guía para recorrer los números de 1 a 1. Lo más importante de esta función es el uso de la estructura repetitiva loop, una de las formas más básicas de repetición dentro de lo que es PL, PG, SQL. El ciclo loop ejecuta una serie de instrucciones mientras no se cumpla una condición de salida. Dentro del bucle se suma el valor actual del contador al total y luego se incrementa el contador en 1. Esta acción se repite una y otra vez, pero para evitar que el bucle se ejecute infinitamente, se incluye la instrucción exit when, que evalúa si el contador ya superó el valor de n. Cuando esto ocurre, el ciclo se detiene, finalmente se retorna el valor acumulado en la variable total. Esta función es un ejemplo perfecto de cómo usar un ciclo loop para repetir una tarea en forma controlada y ordenada. Entonces ahí vemos la condición que nos plantea para salir, listo, el trabajo del acumulador y el trabajo del contador. Listo, se está retornando el total, que es la variable definida como entera, que se está especificando como el retorno, y además de eso tenemos el parámetro de entrada, que también es un entero. Esta función que está en pantalla se llama divisiones enteras y su objetivo es calcular cuántas veces cabe un número dentro de otro, utilizando únicamente restas sucesivas. Se van a recibir dos parámetros, el dividendo y el divisor, ambos de tipos enteros. En la sección declare se crean dos variables. El primero es la cuenta, listo, que comienza en 0 y se encargaría de contar cuántas veces se puede restar el divisor. Y el resto, como tal, que inicialmente es igual al valor del dividendo, listo, ahí está inicializado. Vamos a utilizarlo cuando estemos dentro del loop.
Ahora, hablando de eso, el corazón de esta función está en la estructura repetitiva loop, la cual se utiliza para repetir, listo, repetir un conjunto de instrucciones mientras no se cumpla una condición de salida. Fíjense que en este caso el ciclo se mantiene activo mientras que el resto sea mayor o igual al divisor. En cada iteración se le resta al resto el valor del divisor y se incrementa la variable de cuenta. ¿Listo? Esta acción se repite una y otra vez hasta que el resto ya no pueda contener al divisor completo. En este momento es donde se activa el exit when y el ciclo se detiene. Mire que el exit when no está al finalizar como tal en la línea 10 ni 11, está al inicio. ¿Listo? Bueno, finalmente se retorna el valor de la cuenta que representa la cantidad de divisiones enteras posibles. Esta función es excelente ejemplo de cómo explicar la lógica de repetición mediante el loop para resolver problemas sin utilizar directamente la división matemática tradicional. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces está 3 en 20? ¿Listo? Está 6 veces. 6 por 3, 18. Y tenemos un resto de 2 que el resto tiende a ser como tal menor al divisor. Por lo tanto, cumple la condición al obtener ese número en el resto. Bueno, inclusive estaba pensando en implementar aquí un raise. ¿Listo? Vamos a un raise. Notice. ¿Listo? Y que nos diga el resto es un espacio, colocamos el porcentaje que representa el placeholder donde vamos a colocar la variable y en este caso vamos a colocar el último valor que nos queda, listo, cuando se ejecute, punto y coma, pero lo va a generar por mensaje, o sea, sobre esta pestaña aquí en esta parte de la pantalla. Listo. 6 y el mensaje nos dice que el resto es 2. Entonces miren que también podemos ir modificando un poco los ejercicios. Listo. Lo voy a copiar de ahí. Listo. Bueno, vamos al otro ejemplo. En este ejemplo se trabaja con una tabla llamada producto que contiene 3 columnas: el identificador, el nombre y el precio del producto. Luego de insertar algunos registros de ejemplo, vamos a generar la tabla de mostrar, la función de mostrar productos, cuyo objetivo va a ser recorrer los productos uno por uno y construir un mensaje de texto que los liste. Bueno, la parte más importante, como estamos hablando, es dentro del bloque de begin. ¿Listo? Pero de todas maneras vamos a revisar el declare. Esta es una función que va a retornar un texto. ¿Listo? No va a recibir parámetros. Y tenemos también que en nuestra sesión de declaración vamos a tener el contador manual que vamos a inicializar en 1. Además de eso, vamos a tener el nombre del producto que es, va a ser text, va a estar extraído en cada iteración y además de eso vamos a tener el mensaje text que va a ser un mensaje acumulador y lo vamos a inicializar técnicamente con vacío. ¿Listo? Bueno, vamos al bloque de código begin. En este se utiliza una estructura repetitiva tipo loop en la cual se realiza una consulta que busca el producto cuyo ID coincide con el valor actual en I. Si no se encuentra un producto, se ejecuta la instrucción exit when not found, que rompe como tal el ciclo. Pero si el producto existe, su nombre se va a concatenar al mensaje acumulador, incluyendo el número del producto y un salto de línea.
Luego el contador se incrementa en 1 para pasar al siguiente registro. El ciclo se repite indefinidamente hasta que ya no se encuentre un producto con el siguiente ID, momento en el cual la función sale del bucle y retorna el mensaje completo. Esta es una excelente aplicación de la estructura loop para recorrer filas de una tabla sin utilizar algo que se llama cursor y construir una respuesta basada en los datos obtenidos. Entonces, revisemos. Vamos a buscar un ID, listo, teniendo en cuenta que este ID va a ser entero, listo, y pues, como se dan cuenta es un consecutivo, listo, por eso lo podemos recorrer de esa forma, listo. Entonces va a buscar el producto con el ID que va a coincidir con lo que tengo en el contador, listo. En este caso lo inicializamos en 1, entonces significa que ese valor que estamos insertando aquí tiene que ser exacto, no es que yo pase del 1 al 2 y luego me salte al 10, no, tiene que ser un consecutivo, listo. Bueno, ahí ya capturo en la variable nombre de producto como tal el nombre del producto que coincide con ese ID, listo. Ahora, salir del ciclo si no se encuentra más registros, o sea, exit when not found, listo. Bueno, ahorita vamos a mirar la concatenación. Entonces vamos a concatenar el mensaje, o sea, lo que está actualmente. Recuerden que es un acumulador. Si tuviéramos, por ejemplo, suma, dos puntos igual es igual a suma más algo, ¿listo? Entonces esto como tal es la variable acumuladora. En este caso de cadena, le vamos a acumular una cadena que se llama producto con un espacio, luego el ID del producto, que es el que estamos recorriendo actualmente, listo, un dos puntos y un espacio, el nombre del producto y algo que se llama un salto de línea, significa un enter. Se hace el incremento y luego va a retornar el mensaje, listo, cuando ya termine como tal hacer su ejecución. Entonces voy acá hacer la ejecución de esto. Esperemos un momento, listo. Tenemos acá, ustedes dicen, profesora, solamente retornó 1. Recuerden que nosotros tenemos aquí un salto de línea o un enter. Significa que para yo ver todos los resultados tengo que darle doble clic, ¿listo? Y ahí tengo el producto 1 sería laptop, producto teclado mecánico, el producto 3 mouse inalámbrico, producto 4 monitor de 24 pulgadas, producto 5 una USB 64 GB, ¿sí? Entonces mire que es posible como tal hacerle doble clic y manejar enters o salto de líneas, ¿listo? Ahí, bueno, ¿qué más podemos hablar de este ejercicio? Vamos a mirar ¿qué sucedería si yo hago la inserción de un producto saltándome esta consecutivo? Listo. Vamos ahora a hacer esta inserción. Listo. Voy a plantearla aquí abajo. Va a saltarse del 5, va a pasarse al 7. Listo. Y vamos a pasarle una laptop Lenovo. Listo. Y coloquémosle 4.500.000. Listo. Punto y coma para que haga el proceso de inserción. Se puso otra vez lento. Listo. Vamos de nuevo a qué? Hacer, ya está ejecutada. Vamos nuevamente es a ejecutar la invocación. Listo, nos ejecuta, pero vamos a mirar qué recuperó. Listo, mire que llegó hasta el producto 5 porque ahí va la consecución. Luego se puede mirar qué alternativas podríamos implementar dado este caso. Listo, pero mire que se saltó, o sea, ya se pasó directamente a un exit not found. Listo, porque ya no encontró un producto que siguiera
lo que lleva el contador manual. Listo. Vamos ahora a hablar de la sentencia o específicamente del bucle while. Entonces, la estructura while permite ejecutar un bloque de instrucciones mientras se cumpla una condición lógica. Es útil cuando no se conoce con certeza cuántas veces se repetirá el ciclo, pero se tiene una condición clara que lo controla. A diferencia del loop, el while ya incluye la evaluación de la condición en su propia sintaxis, lo que mejora la legibilidad cuando hay una regla clara de parada. A diferencia, recuerden que con el loop nosotros tenemos que incluir el exit. ¿Listo? Tenemos que incluir el exit when y plantear aquí una condición. Recuerde que el not found depende del into. ¿Listo? Entonces, si el into no recupera algún valor, listo, significa que no fue encontrado. Si él recupera un valor, listo, entonces si fue encontrado, listo, entonces no va a entrar dentro de este exit. Listo, vamos a buscar el ejercicio a trabajar. Listo, vamos a trabajar entonces con una función llamada contar hasta 5. El objetivo obviamente es generar un mensaje que contenga los números del 1 al 5, uno por línea. Para lograrlo, en la sección declare se van a crear dos variables. ¿Listo? La primera es i, que se va a inicializar en 1 y servirá como el controlador para recorrer los números, y la segunda es el resultado, y al igual que el ejercicio en loop es una variable de tipo texto que va a actuar como un acumulador, donde iremos sumando el contenido que se genera en cada repetición del ciclo. Bueno, lo más importante obviamente de esta función es el uso de la estructura repetitiva while. Que a diferencia de un loop tradicional, el while evalúa una condición lógica antes de ejecutar el cuerpo del ciclo. O sea, él con esta sentencia o con esta estructura no tenemos el chance de asegurar una iteración como podría hacerse con el loop moviendo el exit when. ¿Listo? Ahora, en este caso el ciclo en while se repetirá mientras la variable i sea menor o igual a 5, o sea, mientras que esté cumpliendo la condición dada. Dentro del bloque se hace la concatenación y se va a incrementar en 1 el contador para avanzar al siguiente número. Esta operación se repite hasta que i supera el número 5. En ese momento la condición ya no se cumple, el ciclo se detiene y se retorna el contenido completo del resultado, que ahora incluye los 5 números listados en orden. Esta función es un ejemplo claro y sencillo del uso del while como una estructura de control para repetir acciones de manera controlada con PostgreSQL. Tengan en cuenta también que se está haciendo la implementación del salto de línea. Eso significa que para ver los resultados completos se debe dar doble clic y ver. ¿Listo? Ahí tenemos la ejecución. Tenemos el bloque del while, la condición que la evalúa desde el inicio, ¿listo? Y como tal va haciendo la concatenación y va aumentando el contador. En esta función llamada suma de pares, lo que se busca es calcular la suma de todos los números pares desde el 1 hasta el número límite que se recibe como parámetro, representado por la variable n de tipo entero. En esta sección de declare, listo, se definen dos variables locales. La primera es i, que comienza en 1 y actúa como un contador para el ciclo. La segunda es suma, inicializada en 0, que funcionará como un acumulador para guardar la suma de los valores pares encontrados.
Posteriormente pasamos al cuerpo de la función o a la parte del código ejecutable y ahí tenemos nuestro ciclo repetitivo while, que ejecuta un bloque de código mientras se cumpla una condición. En este caso el ciclo se repite mientras que i sea menor o igual al valor de n. Dentro del bucle se utiliza una estructura condicional if para verificar si el número actual es par, es decir, si i módulo 2 es igual a 0. Recordemos que nosotros tenemos el operador módulo y la función mod que va a servir para lo mismo. ¿Listo? Si esta condición se cumple, el número se suma al acumulador de suma. ¿Listo? Entonces aquí tenemos y lo acumula. Luego se va a incrementar la variable i ya por fuera de ese en if. ¿Listo? Esto con el fin de continuar con el siguiente número. Esto se repite las veces que sea necesario hasta que i supere el límite definido. Al finalizar, la función retorna el valor acumulado en suma, que representa la suma de todos los números pares comprendidos entre el 1 y n. En este ejemplo se puede mostrar cómo combinar una estructura repetitiva while con una condición if para resolver un problema numérico de forma clara y ordenada. Vamos a ver la ejecución. Tenemos que el número es 30, el que retorna de ir sumando los pares comprendidos entre 1 a 10. En este ejemplo se trabaja con dos tablas relacionadas, una tabla categoría y otra tabla que es artículo. Listo. Ahora, estos contienen los artículos junto con su precio, la llave foránea de la categoría, significa que hay una tabla que es débil y fuerte y se hacen los respectivos inserciones para poder hacer un buen ejemplo de la función. Listo. Bueno, ahora en el bloque declare se van a definir tres variables y que va a actuar como un contador manual. Listo. Pensando en uno, vamos a tener el nombre del artículo que se usará para capturar el nombre de cada artículo encontrado y el texto, listo, que se comporta como un acumulador para el mensaje final, porque tengan en cuenta que vamos a retornar un text. Listo. Ahora también vamos a recibir el nombre de la categoría por la cual vamos a buscar los diferentes artículos. Listo. Ahora vamos a revisar el bloque principal de esta función, que vamos a continuar trabajando con la estructura repetitiva while, lo que significa que el ciclo se ejecutará indefinidamente hasta que se cumpla una condición de salida. Dentro del bucle se realiza una condición de consulta que hace un join entre la tabla de artículo y la tabla de categoría, buscando un artículo cuyo ID coincida con el valor actual del contador i en esta sección, y además que pertenezca a la categoría cuyo nombre se recibió ¿en dónde? Como un parámetro de entrada. Listo. Si no se encuentra ningún artículo que cumpla con ambas condiciones, se activa la instrucción exit with not found y el ciclo se detiene. Esta. Bueno, ahora, si el artículo existe, listo, su nombre se concatena a la variable que texto, que sería el acumulador, junto con su número de orden y un salto de línea. Significa que nos va a salir varios renglones. Luego el contador se incrementa en 1 y el bucle continúa. Una vez recorrido
todos los artículos correspondientes a la categoría indicada, la función retorna el contenido acumulado en texto. ¿Listo? Que está acá. ¿Qué más? ¿Listo? Algo muy importante que tengan en cuenta es que mientras que sea verdadero, va a hacer la rotación. ¿Listo? Pero tenemos esta condición, que mire que la estamos también utilizando con un while, o sea, no es exclusivo de de un loop. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Si no se encuentra como tal ningún ID y categoría, va a ejecutar esto. Recuerden, el not found depende de el int. Ellos trabajan, son amiguis, trabajan juntos. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un int, puedo establecer una condición que plantee, si no lo encuentra, entonces salga. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la ejecución. ¿Dónde está? Vamos a buscar la categoría de tecnología. Bueno, entonces recuerden que están haciendo que se inicializó texto vacío, pero aquí tenemos artículo, listo, y le vamos a colocar que el artículo ID, que sería laptop. Luego que dos puntos y un espacito en blanco, luego el nombre del artículo y luego posterior un salto de línea. Entonces vamos a darle doble clic y retornó el artículo 2 que corresponde a teclado. Listo. Vamos ahora con el otro ejercicio. En esta función llamada listar productos W, el propósito es recorrer los registros de la tabla producto y devolver el nombre de cada producto uno por uno. Como resultado de este tipo texto, para lograr esto, la función utiliza una estructura repetitiva tipo while combinada con la con la instrucción return next, que permite emitir una fila a la vez dentro de funciones que retornan un conjunto de resultados. En el bloque declare vamos a tener el contador manual para iterar y además de eso vamos a tener el nombre del producto en text, que ya sabemos que va a ser útil para hacer la captura del nombre de cada producto. Listo. Ahora en la estructura while, listo, revisemos que tenemos acá nuevamente el exit when y va a seguir trabajando mientras que tenga un producto o un nombre de un producto acá. ¿Listo? Ahora este bucle, si tenemos 100 registros, va a ejecutarse 100 veces. Tan pronto como no encuentra un producto, nos saca. ¿Listo? Bueno, en la estructura while, true indica que el ciclo se repetirá de forma indefinida hasta que se cumpla una condición de salida. En cada vuelta del bucle se hace una consulta a la tabla de producto. ¿Listo? Esto con el fin de guardar el nombre del producto cuyo ID está presente dentro de esa tabla. Si no se encuentra un producto con este ID, la instrucción exit when not found se activa y rompe el ciclo. Pero si el producto existe, se utiliza el return next para devolver inmediatamente una fila con el texto producto, seguido del número de orden, el nombre del producto correspondiente y después emitir el resultado. El contador posteriormente se va a incrementar manualmente y el bucle continúa. ¿Listo? Entonces en este caso va a repetirse indefinidamente hasta que no lo saquemos. ¿Cuándo se va a salir? Cuando esto quede vacío, cuando no se encuentre el siguiente producto. ¿De acuerdo con qué está buscando el producto? Con el contador lo va a buscar según la columna ID de la tabla producto.
¿Listo? Ahora, ¿qué va a retornar? Siempre va a retornar next. ¿Qué significa? Que va a retornar fila a fila. ¿Listo? Va a pasar fila a fila. Y además aquí tenemos que el i va a ser igual o dos puntos igual a i más 1. Vamos a hacer el proceso de ejecución para ver a qué nos referimos con esto. Mire que aquí nos sale como tal todas las filas que evaluamos, pero si ustedes se acuerdan, nosotros creo que incluimos otro producto que era un laptop y era de código 7. Mire que no aparece aquí porque se rompió como tal la secuencia. Entonces cuando llegó a que al siguiente ID 6, él entró, hizo la búsqueda. Entonces buscar el nombre del producto, introducirlo en nombre del producto, variable, desde la tabla del producto, donde el ID fuera igual a 6. Como no lo encontró, entonces pasa a esto. Si no encontró algo dentro de la variable nombre del producto, porque siempre recuerde que estos dos actúan en llave, entonces se rompe el ciclo. ¿Listo? Pasaría como tal al en loop, y luego nos presenta estos resultados. En esta función llamada números IMPS o IMPS, el objetivo es generar una lista de números impares desde el 1 hasta el 10, pero con una condición especial. Si el número 7 aparece, el ciclo debe detenerse por completo. En este bloque de código vamos a evaluar o vamos a trabajar un poquitico el declare, que se van a definir las dos variables, el resultado, que es de tipo texto y va a servir como acumulador, como lo hemos trabajado en los otros ejercicios, para construir la lista final, y el i, que es una variable entera que va a actuar como un contador comenzando en 1. Dentro del bloque begin, bajémoslo un poquito, se utiliza la estructura repetitiva while, que continuará ejecutándose mientras que el valor sea menor o igual a 10. Estos valores, por ejemplo 10, podría recibirse como parámetro. Esto es simplemente un ejemplo. Listo. Ahora, la lógica interna del ciclo incluye dos condiciones de control que son claves. Primero, si el número actual es par, se utiliza la instrucción continue. ¿Listo? Aquí la tenemos. ¿Listo? Entonces aquí lo que estamos haciendo es que hace que el ciclo se salte el resto del cuerpo y avance directamente a la siguiente iteración. ¿Listo? Pero antes de saltarse el resto debe hacer el incremento manual. Por eso se coloca acá en la línea 10. Luego, si continúa, él se sale de esta iteración y vuelve a ¿qué? A ingresar. ¿Listo? Mire que aquí tenemos el contador, listo, por fuera de ese if. ¿Listo? Bueno, ahora, posteriormente se incluye una segunda condición. Si el número actual que se está evaluando es igual a 7, se ejecuta la instrucción exit, que rompe el ciclo por completo. Esta condición hace que la función se detenga antes de incluir el 7 en la lista. ¿Por qué? Porque aquí está la concatenación de los números pares. ¿Listo? Ahora, una vez que el bucle como tal finaliza, ¿listo? La función debe retornar un mensaje indicando de qué se trata, de los números impares antes del 7, y se elimina la última coma sobrante del texto acumulado, porque mire que aquí estamos colocando una coma y un espacio. ¿Listo? Entonces, simplemente es como para formatear la salida de una forma correcta. Entonces aquí le dice, sí, por favor, concatene esta cadena, números impares hasta antes del 7. ¿Listo? Lo va a concatenar con un trim. Trim es como un despuntico. ¿Listo? Y yo le voy a decir, el trailing es al final. ¿Listo? Como al final de la cadena que estoy evaluando, si encuentra esto desde el que resultado, lo
recorte, le haga un cortecito, un despuntico. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a ejecutar. Vamos a ver, listo. Vamos a revisar los números de impares. Perdón, ¿qué me pasó acá? Error cerca de números IMS. A ver, esperemos a ver qué pasó. Yo lo veo bien. Veremos a ver si no hice algo mal. Tenía que haber seleccionado algo. Listo. Entonces, números impares hasta antes del 7. 1, 3, 5. Yo perfectamente podría haber insertado un parámetro que luego fuera utilizado en todos estos espacios. ¿Listo? Y lo mismo, generar un número aleatorio que esté entre 1 y el número dado para que se salga si encuentra ese valor. ¿Sí? Es simplemente cuestiones de, este es un ejemplo, listo, para que veamos el funcionamiento. Bueno, terminamos como tal los ejercicios de while. Ahora pasemos al for. Vamos ahora a trabajar el bucle for. La estructura permite ejecutar un bloque de instrucciones un número determinado de veces o recorrer los resultados de una consulta en una forma más sencilla o más organizada, más legible. ¿Listo? Y resulta especialmente útil cuando el número de repeticiones está definido o cuando se quiere procesar fila por fila el resultado de una consulta. Esta es la sintaxis básica y puede cambiar. Entonces, esperen un momentico, voy a actualizarla. Que tengo en otro documento algo más bonito, ustedes saben. Espérenme en un momento, está la sintaxis while, listo. Ok. Esto no me gusta que le puso bullet points. Listo, vamos a mirar si lo podemos hacer un poquitico más grande. Listo. Vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Listo. Y vamos a cambiar esta tipografía porque casi no se entiende lo que estamos, perdón, la edición en medio del camino, pero se me pasó esto. Voy a colocarle una fuente que se llama Animation, a ver si es más clara. Listo, vamos también a bajarle un poquitico el, listo. Bueno, entonces vamos a tener, esa es la sintaxis. Vamos a manejar algunos ejercicios que te hay. Entonces, para números que son ascendentes o descendentes, entonces está que la especificación de un valor inicio y finalizar y con el loop sobre resultados de una consulta tipo fila, entonces listo, o para valores de un rango con un paso. Listo, entonces el by. Vamos a ver que casi no se entiende eso y luego quedamos en problemados cuando estemos haciendo los ejemplos. No sé si no, horrible eso. Esto creo que así se ve un poquito mejor. Bueno, no sé. Bueno, ahí miramos. Ténganme paciencia, jóvenes. Listo. Vamos a mirar el primer ejercicio, que es uno de los más sencillos. Vamos a buscarlos. Espérenme un momento, porque estoy todavía en el while. Voy a buscar el ejercicio de for. Entonces aquí están todos los ejercicios que estoy trabajando para estos videos. Por eso también me demoré bastantes, porque toca probar cada uno, que no sean los mismos de las clases, ¿sí? Para que haya cierta variabilidad. Bueno,
Listo, ya lo tenemos ahí. Bueno, entonces esta función se llama números del 1 al 5. Obviamente está dado su objetivo muy específico en esta primera línea. Obviamente es generar en este caso un texto que numere los números del 1 al 5, cada uno en una línea separada. Por lo tanto se va a aplicar, recuerden, un salto de línea. Listo. Se va a definir una sola variable, una solita, es dentro del bloque declare, y se va a utilizar el acumulador. Listo. Ahora dentro del bloque se va a utilizar la estructura repetitiva for. Listo. Y aquí vamos a obtener como tal la enumeración de un número inferior y un número superior. Listo. Entonces vamos a recorrer ese rango. En este caso el ciclo se va a ejecutar automáticamente desde el 1 hasta el 5 sin necesidad de declarar ni incrementar manualmente una variable de control, lo que llamamos un contador. Entonces cada iteración del ciclo el número actual se concatena, listo, acá está, a la variable acumuladora, y al finalizar como tal vamos a retornar ese resultado. Listo. Otra vez ejecuté solamente la palabra resultado. Listo. Entonces tenemos el número 1, pero tenemos el 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces un ejemplo muy básico y sencillo. Vamos ahora a abrir el siguiente y vamos a ver si lo podemos de una vez explicar. Espérenme un momentico, lo saco acá. Vamos a trabajar con el for 2. Listo. Vamos a mirar. Aquí tenemos como tal la función que se llama sumar múltiplos de 3, que tiene como el objetivo de sumar todos los números múltiplos de 3 desde 1 hasta un número límite que se recibe como parámetro. Listo. En la sección declare vamos a definir el acumulador, listo, que va a ir sumando cada múltiplo encontrado. Listo. Ahora aquí vamos a tener un bloque, la estructura for i. Listo. Vamos a manejar este ciclo porque obviamente va a ser de manera automática el aumento de cada iteración. En cada vuelta va a evaluarse la condición si el número actual y es divisible entre 3, es decir, que su residuo al dividirlo por 3 es igual a 0. Entonces ese número se considera un múltiplo y se va a sumar a la variable suma. ¿Listo? Ahora, este proceso se repite las veces que sean necesarias hasta que alcance el valor límite dado. ¿Listo? Este valor lo marca como tal el parámetro de entrada. Vamos a hacer la ejecución, en este caso de 10. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar a 100. Listo. Y ahí nos está calculando como tal los diferentes múltiplos de 3 y los está haciendo la sumatoria correspondiente. Vamos al otro ejercicio. Listo. Vamos ahora a hacer el siguiente ejercicio. Esta función se llama listar productos y su propósito es recorrer todos los productos registrados en una tabla para construir un texto formateado que los liste uno por uno. En el bloque declare se definen dos variables importantes. La primera es la fila, listo, que mire que es de tipo record, ya hemos hablado de ella
en otras ocasiones, la cual va a permitir almacenar de forma temporal cada fila obtenida por la consulta. La segunda es el listado, que obviamente volvemos a trabajar con una variable de tipo text que nos va a servir como un acumulador para ir construyendo el mensaje final. Listo. Ahora en el bloque de código begin vamos a trabajar con el for, pero el for ahora lo que está marcando el, ¿cómo se llamaría? Como el límite inferior y límite superior es la cantidad de filas que va a retornar una consulta. Entonces esta es la consulta. Entonces si yo ejecuto, ya sé que me va a retornar 6 filas. ¿Listo? Aquí tiene las 6 filas. Ahora, para cada una de esas filas las va a recorrer y nos va a dar un listado donde se va a acumular a él mismo. Listo, luego pasa producto, luego concatena la fila.id. Significa que nosotros vamos a tener esta variable de tipo record que nos va a permitir referenciar a una columna dentro de ese registro. ¿Listo? Recuerden que cuando está aquí es una variable que no sabe quién es. Sabe que es record, pero no sabe qué va a almacenar hasta el momento. ¿Listo? Cuando se le va a dar la información correspondiente, cuando se especifica acá. Entonces, para cada fila, ¿en dónde? En la selección. Entonces nosotros podríamos tener ahí condicionales, podríamos tener joins, podríamos tener. El punto es que si nos resulta una consulta, la podremos recorrer. Y luego comenzamos con el loop. ¿Listo? Bueno, entonces ya hablando de eso. Fila, que es nuestra variable record, la podemos referenciar por las columnas que seleccionamos acá. ¿Listo? Entonces, fila ID, acá lo tenemos, y fila nombre, que acá lo tenemos. ¿Listo? Se va a dar la finalización de como tal del loop y luego se va a retornar el listado. Lo tenía doble. Listo. Vamos a hacer la ejecución. Entonces recordemos, salto de línea se refiere que tenemos que darle doble clic para poder revisarlo. Aquí está todo. Y mire que aquí sí me está mostrando el producto 7 que insertamos. ¿Por qué? Porque él va a recorrer todas las filas que retorne desde una condición dada anterior. ¿Listo? Bueno, ya terminamos con las estructuras repetitivas. ¿Listo? Bueno. ¿Cuándo usar cada una? Cuando el loop, cuando queramos tener un control manual total, porque podemos ir moviendo ese exit when cuando queramos. Podemos implementar también el continue, podemos utilizar también el return next. El while depende de una condición, entonces hay que plantearla, y el for para recorrer rangos numéricos o también tablas o resultados. Vamos a colocar aquí recorrer rangos numéricos con o sin paso, o resultados de, ay Dios mío, resultados de consultas select. Nosotros ya habíamos trabajado un ejercicio que estaba utilizando, si no me equivoco, un for cuando vimos los diferentes tipos de retornos. Entonces, una buena opción que vayan y repasen con esos videos. ¿Listo? Entonces, nos vemos en lo siguiente. Ya casi acabamos, jóvenes.